¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Karina López y en este video vamos a ver por qué el hilo de la bobina no quiere subir. En menos de 4 minutos vas a entender por qué pasa y cómo solucionarlo. Antes de intentar subir el hilo de la bobina, lo primero es asegurarnos que la máquina esté correctamente enhebrada con el hilo superior. Si no sabes cómo hacerlo, aquí arribita te dejo el enlace del video para que te asegures de no brincarte ningún paso. Lo segundo que vamos a hacer es retirar esta tapita con nuestros dedos deslizando hacia abajo. También voy a quitar el prensatela para que ustedes puedan observar mejor el procedimiento y no se pierdan ningún detalle. Vamos a tomar también nuestra bobina y nos vamos a asegurar que el hilo esté jalando hacia la izquierda, de esta manera. Y lo vamos a poner justamente así como si formáramos un número 6. La vamos a colocar en el portabobina y vamos a pasar la hebra del hilo justo por debajo de la aguja. Este es el punto donde casi todos fallan. He recibido muchísimos mensajes y videos de personas que hacen exactamente este procedimiento y aún así el hilo no sube. Y muy probablemente estás cometiendo el mismo error. Y aquí te voy a mostrar cuál es y cómo lo solucionamos. De entrada vamos a enhebrar correctamente la aguja. Lo vamos a hacer en esta dirección. Una vez que metamos el hilo por el ojo de la aguja, vamos a tirar del hilo y nos tiene que quedar así. Lo único que tenemos que hacer es sostener el hilo que sale por el ojo de la aguja, sin jalar, sin hacer absolutamente ningún esfuerzo, solo detenerlo. Con la otra mano vamos a bajar un par de veces el volantito y quiero hacer una pausa aquí. Quiero que observen cómo el hilo superior ya jaló el hilo de la bobina. Aquí en la parte de abajo se ve cómo está entrelazado ambos hilos. Y aquí en la parte superior también ya se vio más cortito el hilo porque lo había dejado más largo. Aquí los voy a acercar para que lo observen mejor. Lo único que vamos a hacer es con nuestra mano izquierda vamos a tirar o vamos a jalar el hilo y vean cómo automáticamente sube el hilo inferior. ¿Lo ves? Es así de sencillo. Parece un detalle sin importancia, pero es justamente esa pequeña diferencia la que hace que el hilo de la bobina suba correctamente. Si no sujetas el hilo que sale por el ojo de la aguja, este solo gira, se enreda por debajo y nunca termina de subir. De hecho, les muestro cómo se enredó en la parte de abajo e incluso se le hizo como un pequeño nudito. Miren cómo está todo hecho bola ahí. Espero que este tip te haya ayudado y cuéntame en los comentarios si este era el paso que te estaba faltando o cuál es el problema que más se te complica con tu maquinita. Si eres principiante, aquí te voy a dejar el curso completo con todos los videos que necesitas para aprender a usar tu maquinita desde cero. Te voy a ir guiando paso a paso y cada semana iré agregando videos nuevos para crecer juntos. Si este video te sirvió, regálame un like y suscríbete a mi canal. Nos vemos. Hasta la próxima.